noches. Agradecemos el que una vez más nos sintonizan a través de esta transmisión digital para vivir esta experiencia de ejercicio espiritual en esta segunda semana de Cuaresma. Hoy lo hacemos una vez más ante la presencia de Jesús en este sacratísimo sacramento del altar. Que Él sea nuestra inspiración, que Él nos brinde esa sabiduría para acoger con alegría este contenido. Invoquemos con mucha alegría el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro obrar brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A manera de unas palabras introductorias, con la gracia de Dios hemos recorrido esta primer semana de Cuaresma. Espero que no hayan temido aventurarse a viajar en el laberinto de su interior. En definitiva, no es tan indeseable como muchas veces lo imaginamos y no tendría por qué serlo. Después de todo, es lo más sagrado, es como nuestro disco duro que ha grabado perdurablemente todo cuanto somos. Y cabe decir que indudablemente predominarán las acciones bondadosas por encima de aquellas que pudieran haber de maldosas. Hace 8 días les sugería realizar una introspección. La finalidad de ese ejercicio personal era para que cada quien tomara nota, no solo de lo torcido que pueda haber en nuestro corazón, sino y sobre todo de aquello que está derecho. No solo de aquellos resentimientos, sino sobre todo de los regocijos. No solo de las impotencias que muchas veces nos ha generado algunas situaciones en la vida, sino sobre todo de nuestras potencialidades, las cuales al presente aún existen en tu ser o bien en tu yo. Finalmente les sugería que leyeran y meditaran la parábola del hijo pródigo, con el único afán de identificarnos principalmente con ese hijo menor y sobre todo dar el paso de entrar en sí, tal cual él lo hizo en esa escena evangélica. Pues bien, espero que su ejercicio de esta semana que ha transcurrido, después de esos pequeños dolores que genera todo ejercicio, sobre todo cuando se pone el cuerpo en acción, en este caso el espíritu, ahora les tenga en una mejor forma, que haya servido como un pequeño entrenamiento y que en ustedes esté la adrenalina de proseguir, ejercitándose en esta semana por venir. Vamos ahora, como bien está titulada nuestra temática, a tener un encuentro con la palabra de Dios. Al inaugurar esta segunda semana de Cuaresma, seguiremos teniendo como luz de inspiración
la cita evangélica que releíamos hace 8 días, en donde se relata el primer anuncio de la pasión, del cual esperamos que jubilosamente nos conduzca a nuestra meta, que no es otra sino celebrar la Pascua, no solo del Señor, como de ordinario lo recitamos litúrgicamente, Pascua del Señor. No, hoy también tengamos en mente el llegar a ese momento para decir jubilosos: queremos celebrar la Pascua con el Señor. Una cosa es del Señor como algo ajeno a mí y otra cosa es involucrarme. Y esa es nuestra pretensión, celebrar la Pascua con el Señor. Vamos pues a recordar esa palabra tomada del Evangelio de San Juan, de San Lucas, perdón. El Señor esté con ustedes. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. La semana anterior señalábamos, a la luz de esta palabra, cómo Jesús tuvo que asumir 3 menesteres por amor a nosotros, a saber, sufrimiento, rechazo y muerte en una crucifixión. En este día nos detendremos a profundizar solamente en el primero de ellos, el sufrimiento. En cuanto tal, no es algo que premeditadamente estemos buscando todos los días. Sin embargo, no dejará de estar latente en nuestra historia cotidiana. La mayoría de las veces el sufrimiento provendrá de factores externos. Otras tantas, de una manera inconsciente, nosotros mismos lo vamos autogenerando. Sea de una forma o sea de la otra o de ambas, no dejará de afectarnos de una manera física, psíquica, emocional y espiritual. Por tanto, más convendría considerarlo como algo ineludible que viene a formar parte de nuestra vida. Es algo raro esto, sin embargo, así es. Cabe aclarar que una cosa es acostumbrarnos al sufrimiento y otra, el consentirlo de una manera consciente. Ya sea este último punto, es que aspiramos. Tener presente esto del sufrimiento, aclaro, no anulará nuestros dolores, pero bien que los podría mitigar. Esa sería la importancia de afrontar esta temática dentro de estos ejercicios cuaresmales.
El versículo que acabamos de escuchar, por cierto, lo refiero por si luego gustan meditarlo, Lucas capítulo 9, verso 22. Al interno nos refiere tres palabras que están ligadas, a saber, debe sufrir mucho. Obviamente esto lo están diciendo de Jesús, que no habría que descartar que también se aplica a todo cristiano, más aún a todo hombre, aunque no lo reconozca desde un credo. Debe sufrir mucho. En principio, la expresión debe subraya un imperativo categórico, es decir, que imprime una fuerza de obligatoriedad. Si está plasmado en el texto, es porque así se vislumbraba, se auguraba, y de hecho, hoy lo sabemos, así sucedió. Nosotros no tenemos forma de matizar lo que el autor sagrado ha dejado como un legado a la posteridad. En un segundo momento, el verbo sufrir viene a ser la acción, que en este caso sería en sentido pasivo. Tal acción de padecimiento recae sobre el sujeto señalado. Reitero, en este caso, Jesús, que no exime a todo cristiano, más aún a todo hombre. Finalmente, el adjetivo mucho viene a conferirle una dosis de cantidad. Y vaya que los romanos eran despiadados, exageraron en su cruda violencia, literalmente lo despedazaron ahí en la cruz. Si visto gramaticalmente nos abruma solo el pensarlo, obviamente que la experiencia real superaría toda expectativa de nuestra imaginación. Pues bien, Jesús no solo se limitó a proclamar esta narrativa en la víspera de su pasión, sino que fue preparándose espiritualmente y de una manera gradual para ese momento crucial. Prueba de ello es aquel momento en que la tristeza y el sufrimiento le embargó al grado que no dudó en invitar a sus discípulos a orar allí en el huerto del Getsemaní. Pero anteriormente también habrá algunas otras escenas en que humanamente él fue experimentando un cierto sufrimiento. Baste mencionar, por ejemplo, aquel pasaje en el que le critican. Este se junta con publicanos y pecadores, con prostitutas. O cuando, por ejemplo, curó la lepra de aquel leproso y le invitó a retornar al seno de la comunidad, eso generó que Jesús ahora ya no pudiera entrar en la misma. Por mencionar al menos esas dos escenas, podemos ver cómo ya anticipadamente Él iba cargando nuestros sufrimientos, los iba haciendo suyos.
Como bien pudiéramos ver, Jesús nunca estuvo exento del sufrimiento. Lo asumió con una enorme capacidad de resiliencia y frustración, algo para lo que muchas veces no estamos preparados y algo necesario en la formación de una vida cristiana, porque en definitiva será lo que nos permita asumir, tolerar los acontecimientos, sobre todo aquellos que resultan cruentos y adversos. Jamás escucharemos en los evangelios quejumbre alguna de parte de Jesús. Jamás sospecharemos de una probable deserción del proyecto por sufrimiento. Sería muy ingenuo pensar que lo soportó solo porque era Dios. Estaríamos restándole todo el espíritu de su humanidad que bien fue forjando a lo largo de su vida. Más bien convendría notar que, sin menoscabar esos momentos de sufrimiento infringidos a su persona, existía una motivación superior y nuclear que lo impulsaba a proseguir y no dar marcha atrás. Redescubrir ese punto medular nos permitirá ver de cerca el talante que lo configuró como un varón de dolores que jamás se arredró sentimentalmente ante la adversidad. En la reflexión teológica se habla de un concepto tomado de la cultura griega, kenosis, que traducido a nuestro castellano significaría vaciamiento. Esto nos ayudaría a entender por qué Jesús fue avanzando siempre contracorriente y sin desfallecer. No es que fuera un superhombre dotado de megapoderes. Fue más bien su pleno y total despojamiento de sus prerrogativas divinas lo que le permitió empaparse y compadecerse al 100% de las expectativas humanas. El apóstol San Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Filipos, lo dirá con estas palabras: el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es palabra de Dios. Si alguien a la postre desea ir a la misma, Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Esa es la clave. Llegar al punto del anonadamiento radical. El ya no buscar nada, absolutamente nada para sí mismo, sino buscar todo para los demás. No es un discurso. Jesús lo predicó y lo vivió.
Y esa es nuestra aspiración. Es cierto que muchos de nosotros estamos lejos, pero hoy conocer la pauta nos permitirá al menos tomar conciencia de hacia dónde tenemos que ir. Vaciarnos de sí, despojarnos de sí, anonadarnos, es decir, nada. Y cuando decimos nada, es nada. No solo ya no buscar cosas materiales, es ya no acumular sentimientos, resentimientos, envidias, celos, corajes, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, vacío, porque solo así se podrá desbordarse en favor del otro. Si ello conlleva apostar, renunciar o entregar la propia vida, eso no tendría mayor importancia. Lo ha hecho. Y podemos ver en el decurso de la historia cuántas mujeres y hombres, esos que llamamos mártires, reconocidos institucionalmente, y otros tantos anónimos, que así lo han hecho, entregado su vida, sin importarles, porque están en ese vaciamiento, en ese despojo de sí por el otro. Pues bien, ya que se ha logrado descubrir que realmente quien interesa es el otro y ya no uno, no en balde Jesús, al dirigirse íntimamente a sus amigos, les dijo: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por quien ama, por sus amigos, y ustedes lo son. Voy a invitarles, amigos, a que ahora vayamos a esta segunda y última parte de nuestro ejercicio, en donde ahora busquemos tener un acercamiento consigo mismo. La referencia evangélica la hemos escuchado. Pero ¿y ahora cómo todo ello lo trasvasamos hacia nuestra persona? Entremos a este primer apartado reconociendo que si Jesús, siendo Dios, quiso hacerse hombre a través del seno virginal de María, no solo fue para abajarse de una manera espectacular y deslumbrarnos, entendiendo así nuestra fragilidad. No, lo hizo para que, contemplando ese doble movimiento de la divinidad a la humanidad, se despertara en nosotros una aspiración hacia la divinidad. Lo divino se hizo humano para que lo humano se haga divino. Él se autopropuso como un claro ejemplo a imitar. Esa es nuestra Pascua. Pasar de un estado a otro sin menoscabo de nuestra naturaleza e identidad. Esa es nuestra doctrina. Pasar de la muerte a la vida en cada realidad. Ahora bien, ¿para qué nos servirá el haber hecho una introspección durante esta semana transcurrida y haber tomado nota de lo torcido que hay en nosotros, emparentado con los resentimientos e impotencias que vamos acumulando a lo largo de la vida? Primeramente,
permítanme felicitar a todos ustedes que con osadía lo intentaron, aún y con temor. La verdad, han sido muy valientes. No cualquiera se atreve a hacer ese recorrido interno. Es gracias a ello que ahora tienen en sus manos un tesoro. Sí, han escuchado bien, un tesoro que antes estaba escondido o sepultado porque tal vez no se le consideraba digno de mostrar, probablemente, inclusive, hasta te repugnaba. Ya que ahora se ha develado, tenlo al alcance, negociemos con él. A fin de cuentas, son nuestros propios y humildes presupuestos. No cometamos el error de volver a enterrarlos. Para irnos entendiendo, vayamos a los ejemplos. Hace 30 años salí de casa y no volví jamás. Me identifico totalmente con ese hijo pródigo del que nos habla San Lucas y que seguramente ustedes pudieron leer y meditar. Aunque fueron diversos factores los que me impulsaron a tomar esa decisión, yo los desconocía en ese momento, más bien fue una inercia, la juventud, la rebeldía, la búsqueda de trabajo, etc. Después comprendí que en el fondo no era nada de eso, sino que yo tenía un fuerte resentimiento contra mi padre, pero nadie me lo decía, ni yo lo sabía. Eso, a mi edad, a mi manera, me hacía sufrir profundamente. Saber que mis padres siempre estaban en casa esperando un retorno y yo me resistía a hacerlo. Hoy puedo decirles con mucha naturalidad, con mucha alegría y sin pena alguna, que aquel día que por gracia de Dios logré entrar en mi interior y tomar conciencia de que mi renuencia para tratar con mi padre estaba afincada en algunas escenas de maltrato que recibí en mi infancia, ese día, frente a un enorme crucifijo, no solo lloré, se me cayó la venda y logré escuchar que me dictaba: perdónalo y no lo juzgues. Gracias a Dios, en ese momento también tenía cerca a mi padre. Y sin pensarlo dos veces, corrí, lo abracé, le di un beso en su mejilla y le dije: te perdono. Ese día pasé de la muerte a la vida. Hoy lo digo con mucha tranquilidad, en ese momento no lo sabía. Hoy lo relato con la desfachatez de insinuarles, de provocarles, de excitarles a dar ese paso. En palabras cristianas, a gozar de esa Pascua. Claro que esto será mayormente posible si antes tenemos perfectamente identificado quién o quiénes son la o las personas que han propinado
un sufrimiento en nuestro interior. Esta ha sido la razón de invitarles a que tomaran nota o bien el pulso de su respectivo corazón. Ahora bien, la forma en que ordinariamente inscribimos esos sufrimientos en nuestra vida vendrán a ser clave. Hoy al menos con ustedes enunciaré 3. El primero, cuando ante el sufrimiento nos plantamos de una forma estoica y nos aferramos a negar la existencia de una situación dolorosa diciendo no, no. Optamos por asumir de una manera masoquista la situación. Con esa actitud jamás se avanzará, ya que todo permanecerá atorado, sin darse cuenta. Se amarga la vida y consecuentemente se amarga a los demás. Segunda forma de afrontar el sufrimiento es la de aquellos que indecisamente no logran definir la situación de agravio y solo se va matizando con un estoy bien, no pasa nada. Aunque en el fondo sabemos que no es así. Con esa postura, lo único que se logra es hacer más crónico el dolor. Es como si se diera un paso para adelante y 2 para atrás. Finalmente, la tercera forma es aquella de quien logra identificar la causa del sufrimiento y se determina a afrontarlo, no con las mismas armas con que lo sufrió. Prescinde, por tanto, del rencor, el coraje, la rivalidad, la hostilidad, el rechazo, la venganza, el celo, la envidia. Maduramente lo encara con la grandeza de su doctrina, que proclama la paz, la humildad, la caridad y por tanto el perdón. No habrá juicio para el agresor, por ende no existirá condena. Obviamente no habrá muerte. Aflora, por el contrario, la compasión evangélica. Alcanzar este clímax existencial, se los diré con esta palabra, será disfrutar y adentrarse en el orgasmo de la salvación. Quedan atrás los inertes y estúpidos sentimientos de sufrimiento para dar paso a los baluartes de nuestra confesión. Lo que antes era una vulnerabilidad, ahora se concibe como una fortaleza. Qué majestuoso paso del sufrimiento a la redención. Dicho sea de paso, y no es comercial, nuestro obispo Monseñor Eugenio Andrés tiene un libro que lleva precisamente este título: del sufrimiento a la redención. En definitiva, siempre está a nuestro alcance dar vida
a todas aquellas acciones que comportan muerte. Y vaya que las habrá más de una al día. Hoy podemos, en una mirada retrospectiva, ver cómo aquellos traidores, detractores y verdugos festejaban la muerte de Jesucristo. Lejos estaban de imaginar que Dios ya estaba preparando la resurrección. Amigos, agradezco el tiempo que han brindado para escuchar estas pautas. Les invito a que se atrevan durante esta semana por venir a redimir todos esos sufrimientos que no dejan de mermar nuestro espíritu. Será mejor si lo hacemos al estilo de Jesús. Hoy, desde la columna de nube, Dios nos dice: escúchenlo. Escucharlo nos permitirá adentrarnos en esta dimensión. Que nuestra Madre nos acompañe junto a su esposo San José. Amén. Les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nosotros, nuestra familia, y nos acompañe siempre. Amén. Amigos, celebrar al Señor es nuestra fuerza, podemos quedar en paz. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana.